Yo llego al Inca Rural como trabajador técnico, como muchos de nosotros que iniciamos técnicos. Ban Rural era nuestra cabeza de sector en aquel tiempo. En aquel tiempo el Inca tenía los siguientes centros de trabajo. En la Ciudad de México tenía dos y había un tercer edificio aquí en la Ciudad de México que no era propiamente el Inca, sino el proyecto Inca-FAO. Y a nivel nacional, un centro regional del Inca, en cada sede que el Ban Rural tenía, y eran 12 sedes que tenía el Ban Rural, y es cuando un servidor entra a trabajar en 1980 al recién formado Centro Regional del Inca en Mérida. Como les comento, éramos un grupo de técnicos, ¿no? El doctor Lorenzo era el director, había planeación, había pues la gente de imprenta, había otras áreas, y la verdad es que los técnicos teníamos mucha empatía entre nosotros. ¿Por qué? Pues porque nos intercambiábamos la información, ¿no? Voy a hacer un programa de tal cosa, ayúdame, apóyame. O sea, era una familia, pues básicamente éramos muy conocidos todos. Como ustedes saben, en esa época que estábamos, bueno, se venían las crisis sexenales, pero como cascadas, ¿no? Cada sexenio había una crisis. Y nos informó nuestra cabeza de sector, Ban Rural, informó a la institución, pues que las prestaciones que teníamos en ese tiempo, esas prestaciones que teníamos ya no iban a ser posibles. Y que además iba a haber recorte de personal. Pues volteamos todos para vernos y dijimos, pues bueno, el día de mañana nos desaparecen, ¿no? Pues nos empezamos a reunir y platicábamos qué hacer, ¿no? Porque la verdad es que estábamos totalmente indefensos ante la institución y no teníamos ninguna posibilidad. Si no pertenecíamos a una central obrera, a una central de trabajadores, etcétera, CTM, CROC o cualquiera de las siglas que se manejaban en ese tiempo, pues no íbamos a tener ninguna posibilidad de poder salir adelante. Entonces, pues lo primero que dijimos, va a tener que ser un sindicato independiente. Y les voy a decir que en principio pues, éramos 6, 8, 10 trabajadores porque eran oficinas centrales. La gente de los estados no tenía ni idea de lo que estaba pasando. A nosotros llegó desde México, que estaban queriendo hacer el sindicato, y nos hablan por teléfono, oye, que no es el sindicato. Pues a nosotros, ¿qué nos dicen? Estaba en el Inca corrido en una lucha sindical. Pues ahora, pues claro que le entramos, o sea, si somos los mismos. Pero para eso, como nosotros decidimos ser un sindicato independiente, pues teníamos que buscar un abogado independiente. Y eso fue cuando Arturo Alcalde aceptó ser nuestro asesor para estos trabajos, ¿no? Arturo Alcalde, que bueno, él tenía toda una trayectoria en sindicalismo independiente y nos acercó a la gente de energía nuclear en ese tiempo, del sindicato nuclear, que era ya independiente y que tenía su trayectoria, y pues de ellos aprendimos muchas cosas, ¿no? Pero había otra corriente. El director del Inca, don Lorenzo Martínez Medina, era un tipo abierto y estaba dispuesto a negociar con los trabajadores y se organizaban. Lo digo, ustedes se organizan. Y cuando los más periodistas de los compañeros vieron que era un director, no iba a meter las manos, decidieron impulsar una corriente chava directamente. Se hizo una reunión de preparación para formar el sindicato. Nos llamaron a uno de cada centro de trabajo, estábamos en todos los centros de trabajo, y salieron más o menos después de esa reunión las dos propuestas de planilla, una por el sindicato independiente y la otra por el sindicato chavo. Y se acordó que la votación no fuera por planilla, sino fuera cartera por cartera. Se convocó la Asamblea Constitutiva, aquí en la Ciudad de México se hizo en el local de Sustín. Yo creo que llegamos como 300 a la Asamblea, o sea, sí era representativa. Y viene la votación del secretario general. Proponen a Agustín Ramos Arizpe, ya sea del proyecto Inca-FAO o de las regionales de Yucatán, de Chiapas, de Coahuila, de Torreón. Le echamos todo a que fuera Agustín Ramos Arizpe el secretario general. Yo quisiera destacar fundamentalmente dos
aspectos importantes que me parece que habría que comentarles. Nosotros hicimos una asamblea general con todos los trabajadores a pesar de la dispersión de ellos. Desde el principio el sindicato nació con una vida orgánica democrática muy importante. En la asamblea hubo una oposición, los charros o el sindicato blanco que quería imponer la administración. De tal manera que, bueno, pues nosotros al final ganamos. Ganó Agustín, pero por los dedos de una mano. La maniobra fue proponer al candidato de ellos para secretario general, proponerlo para secretario de organización. Ahí se constituye el sindicato. Ese es un proceso. Se logró la asamblea constitutiva uniendo a todos los centros de trabajo. Y dentro de la asamblea constitutiva uniendo a las dos fracciones políticas. Ahí nació la unidad será nuestro triunfo, como resultado de que se logró la unidad para que naciera el sindicato. La verdad es que me confundí un poco porque pues yo veía compañeros, la verdad, con mayor experiencia sindicalista, pues que podían hacer un papel mejor a lo mejor que yo. Y total que bueno, acepté el cargo, confundido de qué realmente voy a hacer, ¿no? ¿Cuál va a ser mi papel? Éramos novatos en esto del sindicalismo, se hacían congresos constantemente, reuniones en las secciones. Una de ellas fue muy importante porque entre los que estábamos en el comité recorrimos los diferentes centros de trabajo con el objeto de dar a conocer, una vez que firmamos el contrato colectivo, pues que la gente estudiara perfectamente este contrato, lo conociera, lo defendiera, de manera que pudiera ser realmente una realidad y no simplemente una letra muerta. Pues lo primero que empezamos a trabajar y ir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a sentarnos para discutir nuestro pliego petitorio, y en los pliegos petitorios venían lo que era el salario, que tenía que mejorarse de los trabajadores o todos los demás abajo. A ver las prestaciones, no, pues olvídate, las prestaciones se les hacía un mundo pensar que nos iban a mantener las mismas prestaciones. Al final, para no hacerlo largo, pues logramos lo que fue un aumento salarial y que no nos quitaran todas las prestaciones. Teníamos, por ejemplo, una política muy interesante. A los compañeros que trabajaban por honorarios los afiliábamos al sindicato por decisión del sindicato. Y le planteábamos algo a la institución, a don Lorenzo, a la solicitud de que les dieran la planta, la basificación. Trabajaban como técnicos por honorarios y conseguíamos que se basificaran en luchas que duraban un año y medio, pero lo conseguíamos. Éramos entre 8 y 12 personas por región. Y de esos sindicalizables éramos 7 u 8. El grandote de la Ciudad Valles que tenía 30. Cuando entra Calera, entran 80. Y el sindicato pasa a su mayor número, éramos 450. Cambia el comité, ya está Andrés Jiménez, entra Isaías Ench, Fregoso, que estaba en la sección de Calera en ese momento. En ese contexto sale de director don Lorenzo Martínez y entra Arturo Espinosa Villanueva. Un exdirector de una fundación privada, la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural. Esta fundación, pues lo que hacía era, tenía proyectos familiares prácticamente, con un contenido educativo, de tal manera pues quería obviamente ser competencia del instituto. En aquel entonces recuerden que Salinas de Gortari era el secretario de Programación y Presupuesto, y pues ya estaban pensando y aplicando la venta de paraestatales, etcétera, etcétera, y por lo tanto pues la desaparición del instituto. Al final del periodo de López Portillo había 1.150 paraestatales. Al finalizar el periodo de gobierno de Miguel de la Madrid había 150 paraestatales. Se hicieron reuniones del sindicato, como nos defendemos el texto. Vimos que muchos compañeros querían su lana, su liquidación. Y si tú agarras la liquidación de esa plaza, se van a Chicago. Entonces tomó una decisión. Los que queremos que el Inca sobreviva son el Estinca y las asambleas. Los demás están en la fila
de buscar su liquidación. Vamos a pelear porque les den su liquidación como debe ser. Esa fue una decisión estratégica. ¿Por qué? Porque el riesgo de que la asamblea votara vámonos por la liquidación se anuló. Segunda observación, nos están desapareciendo a todos, no más el Inca. ¿Qué tenemos que hacer? Pues defendernos con los demás. Entonces, los compañeros del ESME decidieron convocar a que se formaran frentes de sindicatos de empresas paraestatales. Nos juntamos 11. Entonces, nos incorporamos a este frente de sindicatos paraestatales, nos incorporamos al frente del Director del Trabajo en ese momento y se empezaron a trazar estrategias. Una de ellas es defender la materia de trabajo. Necesitamos que los beneficiarios del servicio de la institución sean aliados. Entonces la estrategia principal del STINCA fue la unidad con los campesinos y con otros sindicatos que estén enfrentando a situaciones similares. Es la unidad al exterior, ser parte de un movimiento más amplio. Entonces, si la unidad se gana ese triunfo, es la razón de existir del STINCA. Berta Luján nos pone en contacto con Miguel Lanz, que estaba muy cercano al equipo de Salinas, a Carlos Rojas. Todavía no estaba Salinas en el poder, estaba primero como candidato y luego como presidente electo. Y Miguel nos muestra el decreto de desaparición del Inca rural ya firmado por el señor presidente Miguel de la Madrid. Y nos dice, yo no lo puedo romper, pues es una orden presidencial, pero mi papel, nos dijo Miguel, es darle este paquete de decretos al diario oficial para que se publique. Lo que puedo hacer por ustedes es guardarla en este cajón. Y mientras no me presionen mucho para que salga publicado en el diario oficial, va a seguir en el cajón. De manera que pues al final esto se evitó. No digo que sea mérito absoluto del sindicato, pero pues sí contribuyó a que no desapareciera. El Inca quedó reducido de 450 a 120. ¿Por qué motivo? Pues por la gente que se había querido su liquidación. Ya, la libramos. Bueno, 3 años después, en 1992, sucede algo que no habíamos presupuestado, pero que tenía que suceder. Una rata de biblioteca administrativa descubre el decreto firmado por y le dicen al director Jorge Pir, oye, tú ya no existes, güey. Entonces, ahí sí, a favor de la institución, se mueve Jorge Pir y Fausto Yáñez. Y negocian ellos reducir la institución en los puestos técnicos, sobre todo. Fue la negociación que manejó Jorge y Gustavo Gordillo, a cambio de que no desapareciera la institución. Y entonces pasamos de ser 120 a ser 38. Una cosa que nos han dicho los del despacho de alcalde es que es un sindicato muy diferente, pues muchos se cierran en alguna demanda a provocar la huelga y llevarla al infinito y más allá como post-Lightyear. Dicen, no, pues estos cuates razonan, buscan la manera de equilibrar las cosas y salir adelante. Y eso ha hecho del sindicato del Inca Rural un sindicato muy grande. A las nuevas generaciones decirles que, uno, cuiden su trabajo. Cuídenlo siempre, respétenlo. ¿Cuántos trabajadores son? 24. Pues esos 24 trabajadores son los que están partiéndose el alma para poder poner el pilar y sostener el pilar, que es el STINCA y que es el Inca Rural, y hay que seguirlo haciendo. Habrá tiempos mejores. Y creo que el estar en el Inca Rural y pertenecer al STINCA en este caso, creo que es un valor agregado muy importante en la vida de cada uno de ustedes. Es una experiencia de vida. Siempre busquen el crecimiento, no solamente el crecimiento salarial y de puestos, sino el crecimiento en conocimientos. Mantener la actitud de ir hacia adelante y hay que de alguna manera compartir esa experiencia. El STINCA me cambió. El STINCA me hizo despertar de muchas cosas que yo no entendía. Ahí en el Inca fue cuando empecé a definir qué era lo que yo quería hacer en la administración pública, ¿sí? Algo diferente, no ser solamente una persona que recibiera un salario, que fuera, entrara, saliera. No, había que transformar, había que proponer. Y donde pises, donde estés,
la responsabilidad que te den cuando termines, porque todo es un ciclo, cuando me vaya, ese día tengo que pensar qué es lo que dejé, qué es lo que dejé en esa institución, qué es lo que dejé con las personas. Entonces, yo siempre he dicho que el recurso humano tiene un valor importantísimo. Si nosotros no consideramos a las personas como son y le damos su deber, desde el que barre hasta el director general, con todo el respeto, finalmente creo que no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer en la vida profesional. El Stinca para mí me dejó, por eso digo, una huella muy importante en mi vida profesional, y lo que hice para adelante, pues llevaba ese sello. Aprovechen que están ahí, aprovechen para sacar adelante al Stinca. Adentro hay que fortalecerse, hay que estar muy unidos y hagan esa cadena que les permita continuar muchos años más y estar orgullosos de esa institución que es el Stinca. Muchas felicidades por un aniversario más y adelante, compañeros. El Stinca se ha caracterizado siempre por ser una organización de vanguardia. Yo estuve en el Inca Rural de 1990 a 2004 y directamente me tocó participar con el sindicato de 1991 a 1995, incorporándome primero a las comisiones negociadoras de revisión y sobre todo a finales del 91 para preparar la estrategia para negociar la permanencia del instituto y del sindicato, ya que estaba decretada su desaparición. Se logró entrar a una reestructura. Esta reestructuración nos llevó a aceptar la liquidación de muchos compañeros de los centros que atendían todas las necesidades de capacitación en esos lugares y también de equipo administrativo y técnico.
Es la alternativa que teníamos, obviamente aceptada por los compañeros en unas buenas condiciones, para que el instituto sobreviviera. Me tocó en ese entonces vivir que el comité de secretario general se liquidó, ¿sí?, en esa misma reestructura, y el secretario de organización pasó a ocupar su lugar. Yo, estando en la comisión negociadora, me incorporé al comité para suplir al secretario de organización. Como fueron avanzando las negociaciones, el nuevo secretario general se liquidó, incorporándose a una maestría, y yo pasé a ser secretario general. Entonces me tocó a mí concluir las negociaciones. Fueron largas, arduas, algo dolorosas, pero nos llevó a tener un buen contrato colectivo y nos llevó a, sobre todo, mantener el instituto y el STINCA. Afortunadamente para nosotros, las circunstancias del país permitieron que el Inca Rural y nosotros como sindicato nos incorporáramos de lleno a la estrategia de Alianza para el Campo. Esto derivado de los problemas que se estaban suscitando a nivel nacional y en el sureste del país. Como ustedes saben, fue el estallamiento del ZLN, ¿sí?, y eso derivó en la demanda de atención a todos los campesinos. Esto también, como sindicato, nos permitió estar cerca del instituto, y como se requería personal para atender toda esta demanda de capacitación, el STINCA negoció la incorporación de los compañeros técnicos para ser representantes en algunos estados o estar muy cercano a la toma de decisiones. El INCA echó mano de gente externa, pero sobre todo permitió que el INCA creciera nuevamente a nivel nacional, con presencia en todos los estados y participando en todos los programas, sobre todo de capacitación, ¿sí?, así como en los comités técnicos de decisiones y algunas vocalías. Eso elevó nuevamente durante varios años el trabajo del INCA, ¿sí?, se revaloró el trabajo y permitió que nosotros pudiéramos seguir avanzando en eso. Esta es la parte que me tocó a mí vivir como secretario general. Ya de ser suplente, al culminar ese periodo, me eligieron de manera ya normal y permanecí por eso casi 4 años o un poco más. La experiencia adquirida y la necesidad y la cercanía que teníamos me dio oportunidad de ser delegado estatal, precisamente en Chiapas, y después delegado regional con otra administración. Y como ustedes pueden ver y les menciono, yo sigo cercano al trabajo en campo, y todo porque hemos tenido una muy buena escuela, que ha sido el INCA y el STINCA, ¿sí?, que es reconocido por ser una organización de vanguardia desde siempre. Una experiencia política porque el sindicalismo es una política de reivindicación de los derechos laborales, ¿no? Siendo un sindicato como el STINCA, que está un sindicato pequeño en número, y que de repente está así como que muy a la deriva por la institución en la que estamos, es estar como al pendiente de los embates institucionales, de a ver qué se les ocurría, porque siempre han habido administraciones respetuosas y administraciones que buscan nada más cómo estar golpeteando, cómo debilitar. Entonces te permitía o te hacía que forzosamente te centraras en lo muy específico que era la vida del STINCA, por una parte, ¿no? ¿Y qué implicaba eso? Pues implica como una gama de pequeñas cosas que aparentemente son muy sencillas, pero ¿qué es lo que a la fecha mantiene el sustento de esa vida democrática, que pocos sindicatos lo tienen realmente? Con cierta frecuencia tener actividades hacia el exterior, que ha sido uno de los ejes fuertes, en el sentido de el exterior nos permitía, por una parte, tener el vínculo con otras organizaciones, donde siempre ha sido una parte importante las organizaciones campesinas. Por la otra, los sindicatos democráticos, y por la otra, el acompañamiento siempre que nos ha dado el Frente Auténtico del Trabajo, ¿no? Siempre han estado presentes ahí, con los talleres de contratación colectiva,
con los talleres de género. Trataban de dar herramientas de tipo organizativo a los comités ejecutivos también, ¿no? Eso ha sido muy importante y qué bueno que el FA también se mantiene en el tiempo. Y eso nos permitía darle como cierta fortaleza al eje organizativo. Lo bueno del STINCA, que lo que sí hacen los documentos son consensuados. Ese reglamento ha permitido tener un manejo responsable de las finanzas y que al final de cuentas en la actualidad se tenga, yo creo que un recurso para nuestro tamaño o el tamaño de la organización, yo creo que permite al sindicato movilizarse. La otra cuestión que nos ha permitido mantenernos también o mantenerse al STINCA es la cuestión de la materia de trabajo. Se tiene un contrato colectivo muy interesante, muy reivindicativo, incluso en la materia de trabajo. Entonces, la materia de trabajo ha sido siempre un dolor de cabeza que de repente se ha ido de las manos y se sigue yendo. Y es una reivindicación constante que permite estar enterados de qué es lo que hace el INCA, que desde el compañero de la categoría más baja del tabulador hasta todos. La elaboración de documentos que normen la política interna del sindicato también sumamente importante, porque aunque seamos un sindicato chiquito, cada cabeza es un mundo. Y cada quien cree que tiene la razón de cómo manejar los recursos del sindicato, con quién se debe tener relaciones o con quién no se debe tener relaciones, quién debe asistir a las reuniones con la institución y quién no debe asistir o en fin. En la medida que se tienen documentos claros de qué hacer en el ABCD de la vida sindical, en esa medida nos ahorra muchísimos problemas. Hay una cuestión que no se aprende en documentos, la relación cotidiana que se establece con las y los compañeros. Ahí aprendes a ser tolerante, diríamos. Y la otra cuestión del aprendizaje es también la relación con el exterior. El STINCA ha basado su presencia en la relación con el exterior siempre con propuesta. Más allá de una representación discursiva, es una representación activa y propositiva. Y esa relación con el exterior siempre también apoyando luchas como, por ejemplo, organizaciones chicas o grandes, pero con problemas ahí de falta, ausencia de democracia, ¿verdad? Entonces ahí se iba a apoyar. La otra cuestión es la equidad de género, el enfoque que se ha tratado siempre de manejar, aprender a aplicarlo, no nada más en el discurso, que eso fortalece tanto la parte organizativa, como la parte del individual, de cada quien, de su desarrollo personal. Cuando había algún punto, alguna temática con la institución, siempre llegar con documentos hechos. Yo creo que eso te enriquece, te fortalece, te empodera en la mesa de negociaciones. Y es una práctica también común en el STINCA muy importante, porque quiere decir que si fuiste capaz de hacer una propuesta que llegas a la mesa ya habiendo analizado, no digo que todo, ¿verdad? Pero con una idea más clara de lo que se quiere. Aunque el STINCA es una organización pequeña, pero siempre he dicho que si todas las organizaciones sindicales, campesinas, hicieran, aunque es un poquitito de la participación que hace el STINCA, otra cosa sería la democracia aquí en México y en las organizaciones. La verdad es que cumplir 40 años, una organización como el STINCA, se dice fácil, pero realmente ha sido un gran esfuerzo. Y bueno, pues agradecer en el tiempo la continuidad que han dado al STINCA. Y además llegar con una plantilla de los que lo conformamos, ya quedan muy poquitos. La mayoría ya son nuevos. Un apapacho muy fuerte a todos esos esfuerzos por haber llegado a los 40 y quién sabe cuántos más.
Bueno, el mayor reto que tuve que enfrentar cuando me eligieron como secretario general, en aquel entonces veíamos que pues era difícil enfrentarse a los directivos de la administración del Inca en aquel entonces, que eran muy duros respecto al respeto a las cláusulas del contrato colectivo de trabajo, con una predisposición muy arraigada en contra de los trabajadores. Pero aún así, bueno, pudimos enfrentarlo, pudimos hacer valer nuestros derechos y poco a poco irlo convenciendo de que no era un capricho nuestro, sino que era una obligación por parte de ellos respetar lo que estaba establecido en el contrato. Fue una experiencia muy enriquecedora para mí en lo personal. La posibilidad de estar en contacto sobre todo con los compañeros de la sección 6 y poder estar en contacto con las demandas de los compañeros y poder junto con ellos ir manteniendo una agenda muy activa, no solamente en lo que se refiere a la defensa de las cláusulas del contrato, sino también en otras actividades que implicaban pues, la representación del sindicato, como el asunto de la vinculación con otras organizaciones, no solamente sindicales, sino también organizaciones de productores, poder contribuir al desarrollo de la organización, a mantener vigentes y a hacer respetar las prestaciones que contiene nuestro contrato colectivo y hacerlas valer frente a las autoridades, pues para mí fue un motivo de orgullo. Y en lo profesional, pues coincidió ese periodo en el tiempo en el que en el Inca se estaba buscando la manera de actualizar la metodología que el Inca había venido empleando para desarrollar capacidades en los beneficiarios pues, de la materia de trabajo. Y pues fue para mí muy motivante que la misma directora del Inca me llamara un día para invitarme a las reuniones para analizar la metodología, reuniones en las que participaban también compañeros sindicalizados, incluyendo a Eduardo Malagón, que fue como el precursor de esa nueva metodología que finalmente terminó llamándose trabajo-aprendizaje. Para mí también es muy satisfactorio haber participado en ese proceso y haber contribuido a que el Inca se distinga pues por tener un método propio para desarrollar capacidades en los productores. Hemos ya conseguido con las formas de organización y las formas de decisión que hemos tenido en nuestro sindicato y por lo cual es reconocido incluso por compañeros trabajadores organizados de otros sindicatos que son pues más numerosos que nosotros y que nos han reconocido siempre por esa forma de conducirnos en lo interno y de relacionarnos también hacia el exterior con organizaciones similares. En el 2000, ante el cambio de sexenio, nos tocó otro embate. Un embate que se tradujo en la reducción de casi el 50% de los trabajadores del Estinca. Y que es una experiencia muy desagradable porque al trabajador no le dan más opción que su liquidación. Por lo tanto, son experiencias que debemos de reflexionar porque todo mexicano, como se establece en nuestra Carta Magna, tiene derecho a un trabajo digno y bien remunerado. Quiero señalar que desde hace algún tiempo a la fecha, la parte patronal sigue insistiendo que el Estinca tiene un contrato colectivo robusto y es tan robusto que afecta las finanzas de la institución. Este aspecto desde luego que no es verdad. Al ser parte del Comité Ejecutivo Nacional, en mi calidad de secretario general, fue un periodo de mucho aprendizaje. Primeramente quiero decirles que el Estinca es uno de los pocos sindicatos democráticos. El Comité Ejecutivo Nacional se elige periódicamente mediante Asamblea General y se distingue porque no es un sindicato charro. Existe transparencia y rendición de cuentas. Conocer y hacer valer nuestros derechos laborales es lo más digno que cada persona y cada trabajador puede realizar. Además, un aprendizaje por ser más conscientes y comprometidos con la materia de trabajo. Y sobre todo, participar en un proceso de capacitación permanente para aportar significativamente a la misión y objetivos institucionales. No rendirse ante las adversidades. Y quiero concluir señalando que un poeta latinoamericano dijo: y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Por lo tanto, reitero, la unidad será nuestro triunfo. ¡Viva el Estinca! ¡Viva el Comité Ejecutivo Nacional! ¡Vivan los trabajadores! Al servicio del Inca Rural. Muchas gracias.
Yo venía, antes de entrar al Inca Rural, de experiencias de capacitación. Estuve en distribuidora Conasupo a cargo del programa que requería de la participación comunitaria. Me tocó relevar como secretario general del sindicato Arturo Galicia por allá en el 2002, y quisiera referirles que en ese tiempo estaba gobernando el Partido Acción Nacional, tenía 2 años ya. Había muchas cosas que teníamos que discutir. Por ejemplo, sabíamos que al personal se le había retirado un bono de compensación que se había ganado por trabajo, que tampoco se pagaban horas extras, que nuestros sueldos eran de los últimos en la escala de la Secretaría de Agricultura. Entonces traían toda la concepción, por un lado, de que la eficiencia y la empresarialidad era la solución para los problemas de la pobreza en México. Pero además nos agregaban otro pecado que a lo mejor era al que realmente ellos le temían, que era, y lo dijeron en un escrito, lo dijeron públicamente, lo dijeron oficialmente, que éramos un organismo peligroso porque teníamos relación con organizaciones de izquierda, con organizaciones no solamente nacionales, sino internacionales, que pudieran provocar problemas a la institución, no solamente al INCA, sino a la propia Secretaría de Agricultura. Entonces fue tal su terror que plantearon al Consejo Directivo de la Zagarpa en aquel entonces, pues la desaparición del Stinca. No se crean mucho el discurso de los directores que nos dicen de nuestro comportamiento depende la existencia del Stinca. No es así como es. El sindicato efectivamente ha intervenido para que siga existiendo el Inca Rural. No creo que exista en el medio sindical una organización con esas características que sigue teniendo el Stinca. Realmente el Stinca es un fenómeno en el sindicalismo mexicano. Yo quiero desearles una larga vida al Stinca. Yo me integré al instituto en el año de 1989. Me mandaron al estado de Sinaloa, al norte de Sinaloa, a una ciudad que se llama Los Mochis, y al sur de Sonora, en una ciudad que se llama Navojoa, en un centro de capacitación más conocido como El Carrizo. Se acercan o se realizaron las elecciones por el comité del Stinca, elecciones que se llevaron en junio de 1990. Nosotros participamos con la planilla roja o planilla dorada, parece que es la planilla dorada, donde estaban integrados algunos compañeros de la Ciudad de México, de Valles y de otros estados, que de alguna manera nos integramos. En aquel momento se obtuvo la representación y eran 7 plazas las que teníamos derecho para que participaran dentro del Comité Ejecutivo Nacional. Mi tiempo de duración, y sobre todo en aquel momento el sindicato se extendía su periodo. En vez de que durara 3 años, duró 4 años, y creo que yo fui el único que duró los 4 años, porque vino la reestructuración, y dentro de la reestructuración, como ustedes sabrán, muchos conocidos, se tuvieron que cerrar algunos centros de capacitación, algunas delegaciones, en donde el sindicato perdió más del 80% de sus trabajadores. Un golpe fuertísimo para nosotros, porque nos reducía al máximo realmente, ¿no? Pero con ese 20% hemos subsistido y hemos estado participando en la vida sindical de nuestro sindicato, y apoyando a algunas otras organizaciones campesinas como sindicales, y a través de ese apoyo moral y económico que les hemos ido brindando a lo largo del sindicato que ha tenido de vida. Pero también no nada más fue la primera, para mí fue la primera reestructuración, sino vinieron también algunas otras reestructuraciones que se dieron. Una fue, y también fuerte, fue la del 2001, donde también nuevamente me integré por segunda vez al Comité Ejecutivo Nacional. Dimos la lucha por permanecer, por estar aquí, mientras los compañeros en las delegaciones y aquí en oficinas centrales, nosotros estábamos dando la lucha en lo que era en el antiguo edificio de la Zagarpa, allá por Chilpancingo,
con nuestros letreros y otros compañeros, ex compañeros más bien, como el compañero Eric Esnel, apoyándonos en las marchas y apoyándonos en los mítines. El licenciado Arturo Alcalde Justiniani asistió con nosotros para las pláticas con el instituto, en el cual se llegó a algún acuerdo. Si todavía éramos más o menos un promedio de 32 o 33 compañeros, se nos respetó que fuéramos 24 sindicalizados y que ya no se nos iba a quitar ninguna plaza, y si se podía recuperar alguna otra, ellos estaban dispuestos a darnos esa plaza. Otro proceso que se dio, y que se dio la lucha también, porque ahí nos pusieron nuevamente en la guillotina, junto con otras instituciones, de que el Inca Rural ya no podía existir, y fue un mandato presidencial que se dio. También nuevamente ahí se dio la lucha. Nuestra secretaria general en ese momento, que era Ada García, se puso viva en el sentido de que se dio la lucha, se asistió a la Cámara de Diputados, de senadores. En ese momento también los representantes de la institución pues se pusieron, luchamos, no codo con codo, pero la gente operativa se le mandató a que asistiera también a las marchas, mítines, y que la directora iba a hacer acto de presencia, y fue y lo hizo en la Cámara de Diputados, que después con el tiempo recibió una amonestación y la destitución de alguna manera, pero en ese momento también se salvó, pues fue la única vez en donde el personal sindicalizado y el personal de confianza operativo participamos mutuamente en dar la lucha por la supervivencia del instituto y de nuestro sindicato. Por último, reciban un saludo de mi parte y sigan disfrutando esta etapa de su vida sindical, sobre todo para las nuevas gentes que se han integrado. Llevan un año, pero van conociendo realmente lo que es la vida sindical, lo que es nuestra organización, y reciban mis felicitaciones por los 40 años que tiene nuestro sindicato, y que de alguna manera hemos sobrevivido a situaciones muy fuertes. Unamos nuestras fuerzas y demos la lucha internamente para darla externamente. Hablar del Stinca es hablar de una gran organización. Su historia de lucha es impresionante. Yo que he tenido la oportunidad de participar en el comité ejecutivo, puedo decir con certeza que el Stinca y el trabajo del comité ejecutivo es una gran escuela. Siempre hay que estar formándonos, leyendo, asesorándonos, preparándonos para enfrentar las circunstancias que el país nos impone. En realidad, el Stinca ha sido un gran semillero de profesionales de la capacitación y el desarrollo de capacidades para las campesinas y los campesinos, y pues la misión que desarrolla el Inca Rural también es una misión muy noble. La verdad es que me han tocado vivir muchísimos retos, desde aceptar pertenecer al comité ejecutivo en aquella asamblea en Oaxaca en 1995, es el primer comité en el que me tocó participar, hasta dirigir esta organización que, aunque es pequeña, es una organización compleja por toda la vida interna que tratamos siempre de fortalecer. Hasta la defensa de nuestro instituto, el Inca Rural. En realidad considero que cada una de las actividades que se realizan son relevantes porque justo abonan a que nuestro sindicato tenga presencia, se empodere y pueda marcar una huella importante en cualquier lugar en donde nos paramos. Desde las pequeñas actividades que parecieran irrelevantes, pero que no lo son, hasta enfrentar las revisiones salariales y contractuales, las reuniones con los directivos,
la organización de las asambleas, la participación en los diferentes espacios en donde el STINCA está presente, como es el caso del Frente Auténtico del Trabajo, la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación, Investigación y Culturas en SUICIG, y pues hoy también en el movimiento campesino indígena afromexicano Plan de Ayala Siglo XXI. Y así como en otros frentes en donde el STINCA incluso ha sido el fundador de organizaciones que han marcado la pauta en la política de este país. Por supuesto que destacaría yo la solidaridad que nos ha caracterizado siempre, la política de alianzas en la cual el STINCA fundamenta su actuar y que nos ha permitido cumplir hoy 40 años. Pues simplemente decirle a las nuevas generaciones que en el STINCA pues se practica una verdadera democracia, que somos una organización honesta, transparente y que practicamos un verdadero sindicalismo. Decirles a las personas que recién han ingresado que nuestro sindicato requiere compromiso, mucho compromiso, pero que la satisfacción que se logra en realidad es muy grande. Me da mucho gusto poder participar con ustedes en esta celebración de este sindicato que es realmente pues, un ejemplo a seguir en la historia laboral mexicana, en la historia sindical. Son 40 años en el que han ustedes afrontado 1000 batallas. En primer lugar, para mejorar sus condiciones de trabajo, para sobrevivir como fuente laboral y para conservar esas prácticas democráticas que los caracterizan. El sindicato del Inca, lo saben ustedes, es muy querido. Siempre he dicho yo que es mi sindicato preferido, la verdad, porque tiene este sindicato que conjunta, por un lado, la honestidad, por el otro, el aprecio a su fuente de trabajo, a su materia de trabajo, lo cual es evidente porque es una materia, digamos, muy vinculada con el quehacer del pueblo, las necesidades sociales, particularmente del campo. Y en el entorno del sindicalismo nacional, el sindicato del Inca tiene mucho reconocimiento. A veces podemos pensar que es un sindicato pequeño, pero eso no le quita el haber tenido esa capacidad de conjuntar y de ejercer un puente con muchas otras organizaciones del sector. Es un sindicato pues muy ejemplar, esa combinación entre defensa laboral, aprecio a la fuente de trabajo, capacidad de tener relaciones y esa vinculación también con el FARC, esa organización tan querida para nosotros. Y en estos tiempos más, porque cuando volteamos atrás, la verdad yo siento un gran orgullo haber iniciado mi actividad en el FARC hace pues la friolera de, no sé, empecé en 72, hace más de 52 años, que toqué las puertas ahí del FARC y me las abrió Alfredo Domínguez, ¿no? Ese personaje entrañable que encabezaba el FARC. Es pues un gusto, yo creo que ustedes deberían estar muy orgullosos de ser parte de esta organización gremial y pensar que 40 años son muchos. Imagínense todo lo que han pasado, lo que han conocido, sobre todo en esa época donde el sindicalismo era prácticamente una actividad imposible de realizar. Ahora estamos viendo los frutos, muchos de ellos son producto de la lucha de los sindicatos como ustedes, entonces deben estar muy contentos de saber que el momento que estamos viviendo en favor de la democracia, la libertad, el cambio del sistema de justicia, está relacionado con las agendas que ustedes promovieron en los distintos foros. Son ustedes pues constructores de la nueva realidad laboral. Y confiamos en que en los próximos tiempos tengamos mejores noticias para que nuestro sindicato, nuestra institución sobreviva, para que los gobiernos aprecien lo que es esta actividad tan importante para el campo, lo que es la capacitación, y que podamos seguir juntos muchos años más. Yo por mi parte estoy orgullosísimo de ser parte de esta historia. 40 años es toda una larga jornada
una jornada maravillosa. Les mando un fraterno abrazo a todos y cada una de ustedes, hombres y compañeros y compañeras, muchos amigos personales, pues prácticamente todos, y además ustedes aportado al FAT pues dirigencias. Hoy la dirección del FAT abreva de ustedes, ¿no? Ustedes se han convertido en lectores, en orientadores, en